Bueno, estamos ya en la última parte de Así Estamos y vamos a tocar un tema que presentábamos en el comienzo del programa y es lo que pasó el jueves en el Senado de la Nación. Pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron varias cosas, pero a lo que nos referíamos al principio es a esta especie de crisis que se genera a partir de ahora entre poderes, a partir de aprobar el pliego de Ana María Figueroa, que ya la Corte había dicho que no era más jueza, pero el gobierno, forzando un poco la situación, de alguna manera, dobla la apuesta y va contra esa decisión de la Corte y trata de imponer su restitución. Les dije que nos iba a dar una mano para esto el doctor Garrett Edwards, que es nuestro amigo, y ha estado siguiendo la sesión en directo el jueves. Nos va a poder contar mejor y nos va a dar detalles. Es abogado, entiende mejor el tema. ¿Cómo te va, Garrett? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo. En efecto, esto que venimos siguiendo ya desde hace rato tiene un nuevo capítulo, porque le habíamos puesto fechas, no había cumplido allí el 9 de agosto los 75 años la ex jueza Ana María Figueroa. Y todavía no se había discutido su pliego en el Senado. El 6 de septiembre, ni lerda ni perezosa, la Corte hizo algo que no había pasado nunca antes, Marcelo, que tiene que ver con una resolución que firmaron los cuatro ministros de la Corte, donde expresaron Figueroa no va más, ya no puede ser más jueza, ya no es más jueza, ha pasado el límite de edad. Y uno pensaría en un país normal, Marcelo, que ese es el capítulo final de todo esto, pero no. Tuvimos la sesión de esta semana en el Senado, una sesión en la que votaron el pliego, en la que hubo doble empate, en la que terminó desempatando la senadora Abdala, porque Cristina Fernández de Kirchner no estaba en su rol de presidente del Senado. Y lo que tenemos ahora es la aprobación por parte del Senado de Figueroa para continuar en su rol de jueza, no obstante que la Corte ya dijo que no. Esta aprobación, este pliego va a ir al Poder Ejecutivo Nacional, le va a tocar a Alberto Fernández firmarlo, y una vez, Marcelo, que Alberto Fernández lo firme, ahí es donde se abren todas las preguntas jurídicas y obviamente las políticas también. Claro, cómo sigue esto, ¿no? Porque la Corte ya dijo no puede ser más jueza. El Senado ahora parece decir que vuelva a su posición, porque descartamos que Alberto Fernández va a firmar el pliego. Y entonces pronto va a golpear la puerta y va a decir acá estoy, quiero mi silla, quiero mi escritorio. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, ahí hay varias preguntas que se abren, Marcelo. Ningún constitucionalista de los detalles se ha animado a dar una respuesta que sea absoluta para lo que va a suceder, porque esto, en un país donde pasa de todo, no pasó nunca antes en la historia de la Argentina, Marcelo, que alguien, después de cumplido los 75 años, un juez, en este caso una jueza, que tuviera un fallo en contra de la Corte Suprema, el pliego fuera aprobado con posterioridad a su cumpleaños, a su natalicio, porque sí había sucedido anteriormente que a jueces que se habían pasado de los 75 años se les aprobaba el pliego después de su cumpleaños, pero como no había habido una decisión de Corte, esto había pasado básicamente de camino, es decir, habían seguido. Esto que estás diciendo me parece muy relevante, Garrett, porque ha pasado antes que metieron el pliego antes que el juez cumpla 75 años y se aprobó después que lo cumplió. Y como nadie le había pedido a la Corte que se expida sobre cada uno de esos casos, que fueron varios, por lo que vos nos contabas en radio el viernes, los jueces están en funciones, están yendo. Ahora, en este caso en Sí, particular, vos lo que nos estás diciendo es, metieron el pliego en el Senado antes que cumpla 75 años, pero la Cámara le pide a la Corte que ya habiendo cumplido 75 y no habiéndose tratado el pliego, que tome una decisión y es ahí donde la Corte dice no más, ya no es más jueza y entonces hay un cambio con relación a lo que contábamos antes, ¿no es cierto? exactamente, Marcelo. La primera gran pregunta que se hacen es si tiene que jurar o no tiene que jurar de nuevo
Figueroa. Es decir, si Borinsky, el presidente de la Cámara de Casación, le tiene que tomar juramento, esta es una cuestión que no está definida. Otra pregunta que se hacen, y fíjate que algunos constitucionalistas sí empiezan a tirar algunas posibilidades, algunos dicen que los jueces anteriores que renovaron su mandato juraron, pero ninguno había cesado en su cargo, es decir, juraron en una continuidad, mientras que Figueroa hubo una resolución por parte de la Corte que le dijo ya no va más, no corre, se convirtió en ex jueza, dejó de ser jueza. En ese sentido, algunos se animan a decir, Marcelo, que Figueroa, si quiere ser jueza, tiene que concursar de nuevo, quedar en una terna y conseguir un nuevo aval. Es decir, se llega a ese extremo para tratar de postular el camino no recorrido y no transitado con esto. Otros marcan que puede haber reclamos, ya hay reclamos, ya ha habido denuncias por parte de asociaciones civiles, de ONGs, que marcan que Figueroa no debe volver a su Sí, no, no, cargo no de solo eso, jueza. Garrett, sino que están haciendo denuncias a Cristina Fernández También. por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no? Exactamente, Marcelo, esas denuncias se han presentado. Yo creo que por eso Cristina tomó la decisión que tiene un efecto jurídico, pero a la vez tiene un efecto político, de no haber sido ella la que hacía el voto de desempate. Eso claramente fue un mensaje, fue una declaración política, pero también me parece que lo hizo para tratar de marcar en el momento en el que se discuta esto, miren, yo no fui la que votó, yo no fui la que desempató, para tratar de separar, aunque todos sabemos que eso es imposible, el conflicto de intereses gigante que tiene Cristina en todo esto. Se marca la posibilidad de que Figueroa vaya al contencioso administrativo, Marcelo, es decir, que la propia Figueroa vaya a la justicia y le diga, pónganme de nuevo en el cargo, es decir, vuelvan a convertirme en jueza, y a todo esto queda el camino de las causas, Marcelo, que se están discutiendo en casación, las que se han discutido hace pocos días. Recordemos que la sala primera, sin Figueroa participando de ella, con los otros dos jueces, lo que marcaron fue que tenían que volver a investigarse las causas de los sauces Otesur y la causa del memorándum con Irán, que está Cristina Fernández de Kirchner como una de las principales imputadas. Muchos dicen que esto podría también ensuciar esas decisiones, porque si Figueroa debía estar y Figueroa no estuvo, o Figueroa no debía estar y siempre estuvo bien que no estuviera, pero el punto es que se van a terminar judicializando, Marcelo. Esto ha generado un tendaderal de cuestiones que van a terminar en la justicia, que van a terminar en la Corte Suprema, y todo por un capricho del poder, ¿no? Sería insólito verdaderamente y sería un desastre institucional más de lo que tenemos en la Argentina. Garrett, te agradezco mucho todas estas explicaciones. Fuerte abrazo, Marcelo. Abrazo grande a vos, el doctor Garrett Edwards.